Buenas tardes, buenos días a todos. Muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores de este hermoso evento. Mi primera vez en Bolivia, así que realmente muy feliz de conocerlos y de ya estar disfrutando de la generosidad y la amabilidad de los bolivianos. Es realmente algo distintivo. Bueno, estoy aquí para compartirles un proceso de transformación que iniciamos hace algunos años en la empresa en la cual lidero el área de recursos humanos desde hace 10 años. Venimos hablando desde hoy muy temprano acerca de la situación mundial que nos aqueja. Esta situación de crisis, de emergencia, de sentir que llegamos tarde, en la cual nos toca liderar un área tan clave como es el área de los recursos humanos. Creo que el mundo hoy nos duele un poquito a todos. Si vemos las crisis políticas, económicas, sociales, la inmigración, las guerras. Acabo de llegar de España y del otro lado del mundo se siente muy cerca el dolor de alguno de estos que yo les compartí. Se siente cerca la guerra, se siente cerca los inmigrantes que necesitan dejar sus hogares. Y acá en América Latina también nos está pasando. Estamos viviendo una emergencia planetaria. Nuestro planeta, nuestra casa, la hemos estado destruyendo. A mí no me da lo mismo saber que si de aquí al 2030 la temperatura global del planeta sube más de 1,5 grados, nuestra casa va a ser inhabitable. Va a haber cientos de especies que ya no puedan vivir. Entonces, es momento de que todos seamos protagonistas del cambio. Nos toca ser protagonistas, nos toca vivir en esta instancia, en este mundo, en este momento planetario para ser generadores del cambio. No lo va a hacer un gran gurú, lo vamos a hacer cada uno de los que estamos vivos. Y quienes somos líderes de las organizaciones, tenemos que tomar la parte que nos toca como personas, como miembros de una organización, para generar la transformación que este mundo necesita. Y en este mundo tan complejo, todo se va a transformar. Y no va a depender de nosotros, no va a depender de nosotros. Los clientes se transforman, nuestros colaboradores se transforman, las organizaciones se van a transformar, porque estamos en un momento de gran evolución. Entonces, lo que les voy a contar es lo que hicimos en esta compañía. Ya se habló mucho de la Argentina y ustedes saben la crisis fuerte que se está viviendo en nuestro país. Entonces, lo que quiero contarles es qué hicimos a pesar de la crisis. Hoy Pablo temprano decía, aunque Bolivia esté en una crisis, el mundo va a seguir evolucionando. Bueno, es lo mismo que pensamos en su momento en Argentina, en Pharmacity. Aunque estemos en una crisis, hay que levantar la cabeza y estar preparados para lo que el mundo nos trae. Y eso fue lo que hicimos. Poco para contarles quiénes somos en Pharmacity, quizás algunos nos conocen. Es un ecosistema de negocios. Nació hace más de 25 años como una red de farmacias dentro de la industria del retail. Hay más de 200 farmacias en la Argentina y se suman a partir del 2015 otros 3 negocios, Simplicity, Get the Look y The Food Market, que nos permiten profundizar en los ejes de la organización, que son alimentación saludable, belleza, entretenimiento, hogar y salud, por supuesto. Nuestra compañía cuenta con más de 8.000 colaboradores. La comunidad farmacéutica más grande en la Argentina, más de 600 farmacéuticos componen nuestra organización. Desarrollamos más de 15 marcas propias, 2 centros de distribución, más de 8 gremios diferentes entre el comercio, sanidad, camioneros y demás, que eso le genera una complejidad mayor a la organización, 2 droguerías y 2 centros de distribución. Además, hace unos años tomamos la decisión de transformar nuestro propósito organizacional. Este propósito tiene 2 años de vida y es crear experiencias de bienestar y oportunidades para mejorar la vida. Este propósito no queda colgado en un cuadro, sino que queremos que se viva en la organización. Para que se viva en la organización, nuestros 8.000 colaboradores tienen que entender cuál es la parte de valor que le corresponde sumar a la organización para hacer que esto sea vivo. Este nuevo propósito nos demanda transformar el negocio. Dejar de pensar únicamente en la rentabilidad, sino pensar en el impacto social, económico y planetario que estamos generando como organización.
Este propósito nos lleva a pensar que quizás el crecimiento tiene que dejar de ser como venía siendo hasta ahora y proponernos estar cerca de aquellas personas que no acceden a los beneficios de salud, belleza y alimentación saludable que hasta hoy eran nuestros clientes. Para poder hacer vivo este propósito organizacional teníamos que transformar la organización. Y ese fue uno de los puntapiés iniciales de por qué iniciamos el proceso de transformación hacia la agilidad. También, y esta reflexión fue en el 2018, se venía toda la transformación digital. Acá me imagino que habrá sucedido lo mismo. Nos empezábamos a preguntar cómo transformar la organización para estar cerca de los clientes que evolucionan, tener la tecnología que el cliente y los colaboradores nos están reclamando para que el negocio sea sustentable y crezca el impacto en nuestro país. También nuevos competidores llegaban, competidores muy chiquitos, pero con una habilidad digital que nos ganaban cuota de mercado. Todo esto ya pasaba en el 2018. Nuestra organización, exitosa, porque no sé si saben, en Argentina hay muchas regulaciones para el crecimiento de una compañía de retail farmacéutica. Entonces es muy difícil que lleguen otros jugadores que están en otros países cercanos de la región. Entonces hay poca competencia, una compañía muy querida por nuestros clientes y la realidad es que en los 25 años ha sido una compañía exitosa. Eso tornaba mucho más difícil la transformación. Cuando todo está bien, la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué cambiar? ¿Por qué nos tenemos que transformar si la compañía es exitosa? Así que bienvenido cuando una crisis llega, porque ya nos habilita y nos fuerza la necesidad de cambiar. No era la situación de Pharmacity. El cambio tenía que venir más por visión que por dolor. Más por haber crecido en diversificar el negocio. Les dije que al principio éramos solo Pharmacity y que a partir del 2015 sumamos 3 formatos de negocios más. Esa diversificación del negocio hackeó la cultura y las estructuras organizacionales. Ahora, durante los primeros 3 años de estos nuevos negocios, creímos que con la misma estructura, cultura y habilidades organizacionales podíamos hacer 3 negocios más. Grave error. Nos llevó 3 años darnos cuenta que si no poníamos foco en los nuevos negocios que eran emergentes, difícilmente estos negocios pudieran tener identidad propia, conocer a su cliente propio y crecer. Entonces, todo esto nos llevó en 2018 a sentarnos y definir esta compañía se tiene que transformar. Empezamos en el área digital, a ver quién iba a liderar el proceso de transformación digital. Lo llevamos a la mesa de dirección. Hasta que un día, desde mi lugar de capital humano, dije, esto es una transformación cultural. Es mucho más profunda que cambiar la tecnología. Tiene que cambiar el mindset de cada uno de los colaboradores y, por supuesto, de la dirección organizacional. Entonces, en 2018 emprendí un viaje a Zappos. ¿Conocen Zappos? ¿Han leído el caso? ¿Conocen la compañía? Algunos me dicen que sí, otros que no. Bueno, investíguenla porque es súper interesante. Soy una apasionada de esta compañía. Zappos es una compañía de retail que está en Las Vegas, su sede. Que nace con Tony Xie, él es su fundador, el que está arriba, que lamentablemente falleció en la pandemia, un joven de 41 años, que creó una compañía de retail, de venta de zapatos, con un propósito muy especial, que era delivering happiness, que es llevar felicidad a sus clientes y a sus colaboradores. Y él craneó una organización cuyo realmente propósito sea distribuir felicidad vendiendo zapatos. Fui a conocer su cultura porque la estructura organizacional está basada en la agilidad, entonces no tienen jefes, es una estructura muy chata, sin jerarquías, pero sí autoridad, basada en un método de trabajo muy de altos estándares, que hoy les voy a contar un poquito de qué se trata. Pero lo que más me llamó la atención es que es una organización basada en su propósito, basada en distribuir felicidad. Y les cuento un detalle cortito. Después los invito a que la conozcan. Ellos venden, en ese momento la venta de los zapatos mayormente era por teléfono. Más de 2.600 personas que trabajaban vendiendo por teléfono. ¿Saben cuál era el indicador que medían y que usaban para reconocer a los mejores vendedores de zapatos?
¿Cuál creen? En un call center, ¿qué es lo que generalmente medimos? Díganme. Ay, no los voy a escuchar. Pero en general es el tiempo al teléfono, ¿no? Cuanto más rápido, mejor. Y la venta. Bueno, en Zappos lo que se premia es a la persona que más tiempo está al teléfono con un cliente, independientemente de que haga una venta o no. Tony les decía que se ocuparan de generar vínculos de amistad con sus clientes y sus colaboradores, que la venta luego iba a venir. Y estuve cerca de una persona que había ganado el reconocimiento un mes, que estuvo 6 horas al teléfono con un cliente. ¡Wow! Cuando cuento esto en Argentina, cuando volví de Zappos, mi jefe me miró y me dijo, olvídate, no vamos a hacer eso de ninguna manera. Zappos fue comprada por Amazon en el 2009 por $1.200 millones. ¿Y saben por qué lo quiso comprar Amazon? Para aprender de su cultura. No había forma de que en la organización se priorizara la rentabilidad de la venta antes que el propósito y la cultura. Bueno, enamorada de esta compañía, pero acá la tengo que dejar. Me vine con todos los libros y toda la emoción y la pasión de Zappos. Me siento con mi jefe, un señor ingeniero muy inteligente. Le cuento todo, lo invito a almorzar, sigo con los libros, le cuento que ya sabía cómo transformar la organización en una organización ágil. Y su primera respuesta fue imposible. En la Argentina, con la inflación, con la economía, con la recesión. No podemos confiar en los colaboradores, eso es Estados Unidos. Acá los colaboradores no van a generar autonomía ni comprometerse. 500 no. Y me dijo, déjame el libro que lo voy a poner en mi escritorio de adorno. Bueno, dicho esto, no me quedé tranquila. Y esto se los digo porque la mayoría de ustedes trabajan en recursos humanos. Armé una reunión con los 80 gerentes de la compañía. Yo dije, esto no me lo puedo guardar, aunque sea se los voy a contar a otros. Una reunión con los gerentes y ahí empezaron a picar los interesados. Cuando vean de qué va la agilidad organizacional, y cuanto más profundizo y más la veo en función, me di cuenta que es muy orgánica, que seguimos trabajando en organizaciones de hace 300 años atrás. En la primera revolución industrial nos aprendimos a trabajar por especialidad, por silos. Cada uno sabía hacer muy bien lo que hacía sin saber qué hacía la persona que estaba al lado nuestro. Que necesitamos un jefe para ser de excelencia. Que necesitamos un jefe que nos diga lo que hay que hacer o que nos esté mirando para hacerlo muy bien. Y así un montón de aprendizajes que me llaman a reflexionar si no es tiempo ya de darnos cuenta que como seres humanos hemos evolucionado muchísimo, que somos adultos, creativos, innovadores, compasivos, empáticos, colaboradores, muchas veces fuera del ámbito laboral. Y que ojalá las organizaciones se transformen para atraer eso que somos en nuestra mejor versión a las organizaciones. Entonces así, luego de mi visita a Zappos, hubo unos cuantos que se entusiasmaron y finalmente mi jefe, el CEO de la compañía, me dijo, bueno, ok, vamos a probar, vamos a hacer una primera prueba en las áreas de PMO, en proyectos, a ver si funciona o no la estructura de agilidad. Y así fue como iniciamos este camino que hoy lleva más de 4 años y que ya empezamos a ver grandes logros dentro de la organización, a pesar de la crisis, de la recesión y de la falta de dólares. Elegimos la agilidad como una manera de ser, hacer y pensar negocios. Cambia el mindset organizacional, cambia el mindset desde donde pensamos a las organizaciones. Tomamos la decisión que fuera holístico y sistémico en toda la organización. Y esta fue la primera decisión. Como organización no quisimos desarrollar silos o tribus o mesas ágiles. ¿Vieron? Vemos mucho en Argentina en las organizaciones que eligen empezar la transformación en partes de la compañía. Entonces están los genios innovadores que trabajan en Argentina, no sé si acá pasa, que trabajan en mesas ágiles, que tienen las oficinas más cool, mejor decoradas, trabajan mucho desde su casa, se les paga más y ellos son los que piensan, los que innovan.
Ahora, todo eso que estos grupos de elegidos desarrollan, luego tiene que insertarse en el día a día de la organización y ahí empiezan las tensiones. Entonces, como organización decidimos que la transformación, aunque nos llevara más tiempo, iba a ser a toda la organización. Todos íbamos a aprender a trabajar en el modelo de la agilidad, a transformar nuestro liderazgo y aunque nos llevara más tiempo, queríamos que toda la organización trabajara en este método. Y esa es una primera decisión que marca una diferencia. Entonces, luego de tomar esta decisión, lo primero que hicimos fue armar un equipo. Se necesita equipo. Se hizo todo un proceso de reskilling, upskilling, de personas de la organización que eran gerentes de áreas para formarlos como Scrum Master. Voy a ir uno para atrás, así lo ven, como Scrum Master en metodología y ellos fueron los que nos ayudaron a ir permeando dentro de la organización todo lo que hace a la agilidad. Hoy tenemos un equipo de 30 personas, somos 8.400, hay 30 personas. Esto para los que estamos en Capital Humano, tener el ok para armar un equipo de 30 personas en plena crisis de Argentina, para mí fue el mayor logro en ese momento. Hubo confianza y hubo una decisión de invertir en talento. Poquitos vinieron de afuera, la mayoría los formamos para acompañarnos en este proceso. No empiecen a pensar que es muy difícil hacerlo, porque si no son 30, serán 5, serán 10, pero el tema es tener un semillero de personas con un mindset transformado que puedan ver hacia dónde tenemos que ir como organización. No hicimos todo junto, se va haciendo por partes, porque realmente la transformación cuesta. Es un duelo. Hay que dejar de hacer y ser en una institución como éramos para aprender lo nuevo. Aprender lo nuevo es dejar algo viejo que ya no es, que ya no sirve, que ya no es orgánico a quienes somos. Todo duelo en la vida lo enfrentamos, lo rechazamos, no queremos ni hablar de esto, porque cuesta. Bueno, en eso estamos. Es un proceso que es complejo, que hay que acompañar inmensamente a las personas que están en el proceso. Entonces lo hemos ido haciendo por porción, por negocio, por equipos. Hoy ya hay más de 3.000 personas que están trabajando con la metodología Agile. Lo que nos falta llegar, que es un pasito más, es llegar a toda nuestra red de locales, que son casi 500 en total. Pero estoy convencida que va a ser muy fácil llegar a ellos, porque es gente joven que está muy cerca del cliente y que lo que más quiere es tener autonomía y autogestión para tomar decisiones rápidas para sus clientes. Y esto que les acabo de decir no es menor. Antes de la agilidad, en nuestra red de farmacias, cuando teníamos un problema de un cliente, saquen foto de esto porque es bien importante, pero antes les cuento esta experiencia. Cuando había un cliente que se quejaba, una queja por fuera de lo que sabíamos resolver fácilmente, un problema, ese problema podía escalar 8 niveles en la organización hasta que llegaba al director de operaciones, un señor farmacéutico que sabía todo de Pharmacity, y él decía lo que había que hacer. Llegábamos tarde a ese cliente y ese señor lo que hacía era atender el teléfono todos los días y dar respuestas de situaciones en lugar de formar a sus equipos a que pudieran tomar esas decisiones. Ahí vemos por qué, teníamos 16 categorías de puestos y estos 8 niveles para que alguien tomara una decisión frente a un problema de un cliente. Bien, ¿qué es la agilidad? Si vemos esto, es gran parte de lo que es la agilidad. Esto es desde dónde hacia dónde vamos para entender conceptualmente de qué va esta transformación tan profunda en las organizaciones. Pasamos del control a la colaboración, de tener posiciones, puestos que se dedican a controlar. Miren, cuando empezamos a revisar cada estructura para pasar a estructuras chatas de 4 roles, no jerárquicos, lo que descubrimos es la cantidad de horas y dinero que ponemos las organizaciones en controlar, en hacer seguimiento, ¿no? Todos los roles de supervisión, gerencia, dirección. Ha habido directores que su rol era hacer un cascadeo de control, liderar un cascadeo de control. La primera pregunta que tenemos que hacer como líderes es cuál es el valor que estamos generando dentro de la organización. ¿Cuál es el valor único? ¿Qué pasaría si yo no estoy?
entendiendo que el resto de la organización haga las cosas bien y le enseñemos a hacerlas muy bien y no necesiten ser controlados. Pasar del control a la colaboración es simple decirlo, pero es muy profundo. No nacemos colaborando en el ámbito laboral. Nos han enseñado a competir. Los procesos, las estructuras están diseñadas para competir. Aprendimos a competir. Hacer el cambio de aprender a colaborar es profundo. Es un cambio, yo les diría, no es volitivo, no es hoy me levanto y voy a colaborar con el que me vengo peleando hace 5 años, que lo tengo acá y no lo digiero. No es volitivo. Es de un profundo proceso personal de entender desde dónde me relaciono con los otros. ¿Qué pasa con mi ego? ¿Por qué me defiendo? ¿Por qué me pongo a la defensiva? ¿Por qué creo que si hay otros, no hay lugar para que yo brille? Bueno, y no es para sentirnos mal con esto, hace cientos de años que nos viene enseñando a que hay que competir, a que llega uno y muchos quedan en el camino. Control a la colaboración, especialización al valor. Ya no vale, no importa si soy la abogada de la organización, si no estoy generando el valor para que este negocio sea más exitoso, más rentable, crezca y resuelva mejor sus situaciones. Ya no importa la silla, el título, sino el valor que genero personalmente en una organización. Y eso es un montón y duele un montón. Quitarle el título a los que crecimos y nos empoderamos siendo directores, siendo gerentes en una organización, duele. Porque casi que nuestra identidad, quién soy, está volcado en ese título. Entonces, ¿quién soy si no soy el director? ¿Qué voy a poner en mi tarjeta personal? ¿Qué voy a poner en LinkedIn? ¿Cómo me va a llamar mi rol, mi puesto? ¿Qué voy a hacer? En Pharmacity teníamos las reuniones del COMEX, el comité de dirección, los miércoles a la mañana. No les puedo decir lo que fue desarmar la reunión de COMEX. De un grupo de 8 personas, nos sentíamos importantes por pertenecer a esa mesa que se reunía todos los miércoles. Hoy esas decisiones se toman en cientos de lugares dentro de la organización. En cientos de lugares hay personas formadas para tomar decisiones. Por supuesto que hay un comité. Ya no es de 8, es de 16. Ya no nos reunimos una vez por semana. Cada uno de nosotros tiene múltiples reuniones en múltiples mesas, diferentes mesas. Cambiar el status quo por la experimentación, animarnos a probar, a equivocarnos cortito, con menor impacto para poder hacer un cambio. Trabajar por el propósito, por eso el propósito es tan importante. Ya la gente no se motiva por generar una compañía rentable. Denle algo más que los haga sentir importantes. A mí como empleada me hace sentir importante saber que estoy cuidando el planeta y que estoy generando oportunidades para las personas que viven en barrios vulnerables porque quiero que puedan trabajar en mi compañía. Eso me hace sentir importante y estar comprometida con mi compañía. Si no, seguramente ya no estaría ahí. Y a más de uno, seguramente a más de uno de ustedes, esto les está pasando. Y más después de la pandemia. Y por último, trabajar en el ego para transformarlo en ecosistema. Ser parte de un ecosistema. Trabajar el ego, hay que armar talleres para trabajar el ego. ¿Qué parte nuestra está herida? ¿Qué le pasa a mi niña? ¿Qué quedó sin sanar? Porque seguramente esto que se quedó sin sanar en mí, hoy lo transfiero al director de comercial con el cual me venía peleando hace 5 años. Porque no me siento mirada, porque no me siento comprendida, porque necesito hablar fuerte, porque soy mujer y no me tienen... La cantidad de cosas que se ponen en juego cuando estamos liderando. Hay que trabajar eso, hay que sanar para poder liderar desde un lugar mucho más sano. Dejar el control, que la base del control es el miedo, a transformar, a liderar desde el amor, que es un sentimiento que sin duda nos va a llevar a querer colaborar, a pensar en el bien común, a querer construir organizaciones que trabajen por el bien. Entonces, tenemos los valores que son la base y el siguiente paso era entender, y acá muchos de los de recursos humanos van a entender esto, que la organización tiene que cambiar en sus políticas, en sus prácticas y en sus procesos. Y acá hay algunos ejemplos. Hay que cambiar las estructuras. Sí o sí, no podemos cambiar el mindset, cambiar el método, intentar colaborar
sino vamos a lo más doloroso, que es cambiar las estructuras. Y ahí se pone difícil. Muchas organizaciones no llegan a esto, no llegan, yo comprendo. Y hay un tema cultural. Miren, estuve en Estados Unidos en una presentación de Mercer y se acercaban a decirme, ¿cómo lo hacen? Hay un tema de idiosincrasia y cultura del país social que hace que no nos animemos a tocar las estructuras. La jerarquía, muchas veces el machismo, la autoridad, son palabras que vengo escuchando en muchos lugares que hacen tope para que una organización no pueda transformarse. Ahora, en Argentina somos igual. Y sin embargo, dimos un paso adelante. Y les puedo asegurar que se puede. Y una vez que nos animamos a dejar las posiciones jerárquicas, en pensar en habilidades, no en puestos, se puede. Y lo que empieza a sentirse en la organización es muy poderoso. Ya vamos a ver algunos resultados. Bueno, también trabajamos fuertemente en generar equipos autónomos y autogestionados. Eso es bien difícil, es súper complejo, porque nuestros equipos no están preparados para ser autónomos y para trabajar sin alguien que les haga seguimiento, los motive y les esté diciendo lo que tenemos que hacer y cómo lo tienen que hacer. Desarrollamos un modelo y un método de trabajo. Estamos trabajando en transformar las compensaciones, en transformar el desempeño, todo lo que hace a la gestión del talento y el liderazgo. Vamos a entrar muy rapidito por alguno de estos puntos porque no hay mucho tiempo, pero luego podemos seguir en contacto y les puedo compartir lo que quieran, porque hoy no nos va el tiempo porque es mucho de lo que se hace para cambiar todas estas estructuras. Les decía, hay que trabajar en armar equipos autónomos y autogestionados. Esto quiere decir que cada equipo tiene que tener foco en lo que tiene que hacer, tiene que tener claridad de cuál es el valor que este equipo trae a la organización, qué se espera del equipo en un año, 6 meses, 3 meses y en la próxima semana. Tenemos que pensar en cuáles son las skills, qué habilidades tiene cada equipo para lograr esos resultados y trabajar en su maestría. La maestría es trabajar en la evolución de habilidades para ganar autonomía. Por eso es tan importante que entendamos que el rol del líder a partir de una organización ágil es el desarrollo y la evolución de las habilidades en los equipos. Es la evolución de las habilidades. Si no, es imposible que los equipos tengan autonomía y puedan tomar decisiones. El segundo punto es trabajar en las estructuras y los roles. Y acá lo que se hace es empezar a pensar en habilidades, armar mesas de habilidades integradas para trabajar con un objetivo común. Antes, en la farmacéutica anterior, había un equipo comercial que diseñaba la estrategia comercial, un equipo de operaciones que diseñaba la implementación de lo que comercial diseñaba y lo implementaba en los locales. Había un equipo que trabajaba con su agenda en supply chain y un equipo capital humano que tenía una agenda que pushear adentro de la organización, porque por algo nos pagan, ¿no? Ahora, entre ellos no dialogaban entre sí. Es más, no dialogaban. El director comercial no hablaba con el director de operaciones o tenía pésimo vínculo. Entonces las reuniones eran de peleas. La culpa es de comercial, ¿no? La culpa es la de la operación, que no lo implementa bien. No, el de operación está cerca del cliente. Escúchenlo, customer experience, comercial. Bueno, no sé si les pasa. Pero entonces la estructura nueva lo que hace es sentémonos todos juntos en la mesa y el problema, la solución que tenemos que encontrar es entre todos. Es con el de marketing, con el comercial, con el de operaciones, con el de capital humano, todos pensando en el objetivo y en la meta de esta organización. Con el cliente en el centro de verdad, no en un título. Con el colaborador en el centro de verdad. No habla solo de capital humano y de colaboradores nuestro equipo. Habla el negocio, habla la línea. Entonces armamos estructuras pensando, bueno, ¿cuáles son los roles de experiencia más cercanos al cliente? Los roles de eficiencia que le dan soporte al negocio. Armamos comunidades de práctica. Esto es complejo y voy a intentar contarles un poquito de esto. La comunidad de práctica es esta. Todas las personas que llevan adelante la misma habilidad se juntan en comunidades para aprender más. Hay un mentor que es el que más sabe de la habilidad,
que antes era, por ejemplo, el director de marketing. El director de marketing deja de ser director, pasa a ser un mentor de la habilidad de marketing, cuya responsabilidad es que todos los que trabajan en esta habilidad en una compañía con 4 negocios crezcan, evolucionen y lleguen a tomar las mismas decisiones que él o ella antes tomaba solo. ¡Wow! Esto es un montón, esto duele. Y los mentores es el rol más difícil porque hay un cambio de mindset enorme que tenemos que lograr. Bien, cambian las estructuras. Hoy les voy a mostrar, hoy nuestras estructuras se están divididas la organización en 4 dominios: dominio de negocio, dominio digital, dominio cultural y dominio organizacional, con estructuras muy chatas. Y estos son los roles. Los roles que hoy tenemos en la organización son owner, sponsor, miembro de equipo, mentores, que es el que le acabo de decir, y los facilitadores, que son del equipo de transformación, que acompañan a los equipos con la metodología. O sea, hoy todos somos o sponsor, o owner, o miembro de equipo, o mentor. Ese rol no denota jerarquía. No quiere decir que si soy owner soy más que el miembro de equipo. En mi caso soy sponsor por un tema, soy líder en otros temas y soy miembro de equipo en la mesa de sustentabilidad. O sea, el rol no denota jerarquía. Ahora, yo antes les decía, sí hay autoridad. El recorrido de cada uno de nosotros genera autoridad. El saber más, el ser desarrollador de talentos, el ser quien soy en esa organización, me da autoridad para formar a otros, para ser escuchada, para que me inviten a distintas mesas para dar mi opinión. Y la autoridad es necesaria, pero no por el poder que me da mi rol, sino por cuáles son mis habilidades, mis skills, no solo técnicas, sino sociales, de negocio y de agilidad. Bien. También hablamos de un modelo y un método, y acá voy muy rápido, es el método de Scrum Master, donde hay ceremonias que hay que llevar adelante diariamente, cada 15 días mensual, retro, review, planning, y eso hay que formar a toda la organización. Y hay un modelo estratégico de despliegue, y acá sí me quiero detener, porque muchos dicen, bueno, eso es un caos la organización, ¿no? Suena a que, ¿qué caos? Bueno, miren esto, parece la NASA. La organización tuvo que evolucionar inmensamente en sus habilidades de despliegue estratégico. Nace en un propósito organizacional que nos da sentido quizás por los próximos 5 años. Del propósito se definen las ambiciones de los negocios y las ambiciones son a 3 o 5 años y se revisan anualmente con el equipo de sponsors de la organización. Se definen los pilares. Los pilares son anuales. El pilar me va a decir en qué quiero que enfoquen el trabajo todos los equipos de la compañía. Cuáles son los grandes ejes en los cuales la organización se tiene que enfocar en el año para que de ahí cascaden los objetivos. Cada equipo tiene objetivos semestrales. Los objetivos los desarrolla el owner de cada equipo junto con la mirada estratégica que traen los sponsors. Objetivos semestrales. Luego el propio equipo transmite todos esos objetivos semestrales a KRs trimestrales. Entonces, de acá pasamos al trimestre y cada equipo, mesa que fuera, tiene sus KRs trimestrales que revisan casi semanalmente. Estos KRs se diseñan en iniciativas propias del equipo. El equipo decide cómo va a llegar a los objetivos que su owner definió. Y ahí a tareas. Todo esto se revisa por sprints de aproximadamente 45 días o un mes. Y hay tableros de control en donde toda la organización sabe cuáles son los objetivos semestrales, los KRs y las iniciativas que está trabajando cualquiera de los equipos de la organización. Hoy hay más de 300 mesas de trabajo. Por eso, no es que vamos a una situación de caos, muy por el contrario, aprendimos a trabajar mucho más ordenados y profesionales de lo que éramos. Y esto cuesta horrores. Saber escribir buenos objetivos, traducirlos en buenos KRs que sean de impacto, que generen valor y medir. Eso lo vamos evolucionando año tras año, no es de un momento para el otro. Bien, despliegue estratégico.
Y el último punto que les quiero contar es que también cambia el talento. Entonces, el talento, ¿cómo lo empezamos a ver? Un rol, un puesto, se divide en 4 competencias. No solo las técnicas, competencias sociales, de negocio y de agilidad. Cada persona tiene que evolucionar en 4 habilidades diferentes. Y se evalúa y se mide la evolución en esto. Pusimos al mismo nivel la evolución técnica de la evolución social, que tiene que ver con la comunicación, la escucha, la empatía, el liderazgo. Al mismo nivel, ser ágiles y entender de negocio. Y algo me daba risa Pablo, hoy decía, capital humano, recursos humanos tiene que estar acá, en el medio de la organización. Bueno, hay que aprender de negocio. Recursos humanos habla de negocio, no habla de mesa de ping-pong, llevar a los colaboradores al cine, o también habla de eso, pero habla de negocio. Es clave que sepamos qué habilidades estratégicas necesita desarrollar la organización y cómo colaboramos con la empresa, con la organización al desarrollo de ese talento. Además de esto, empezamos a ver el crecimiento ya no jerárquico, sino redárquico. Una persona puede pasar a ser sponsor de otra área, owner en otra área, miembro de equipo. La estructura de capital humano en los últimos 3 años cambió 5 veces. 5 veces. Porque cambia la estrategia, cambia la estructura. Cambia un objetivo, puede cambiar la estructura. Venimos de trabajar con estructuras muy rígidas, que no cambiaban nunca. Bueno, esto nos lleva a darnos cuenta que las estructuras responden a la estrategia del negocio. Bien, y no quiero terminar sin traerles mi reflexión sobre que la transformación organizacional, más allá de tener un montón de palancas que tenemos que tocar para que sea integral y holística, que si solo cambiamos el método, la estructura va a crujir. Si no trabajamos en el liderazgo, difícilmente tengamos equipos autónomos. Tenemos que entender que la transformación es de las personas, es nuestra. Que estamos en un momento crucial de trabajar en nosotros mismos. Que este mundo tan incierto, no quiero seguir poniendo palabras que nos asusten, lo tenemos que liderar desde nuestra propia potencia y crear estas organizaciones nuevas y ser protagonistas. Ser una persona ágil nos demanda ser flexibles, no quedarnos sentados en una silla creyendo que ya lo aprendimos todo. Al costado la silla, les puedo asegurar si hay algo que hoy vemos en la organización es el despliegue de talento que no conocíamos. La gente que se anima a levantar la mano y a decir, esto está pasando en mi local, a los clientes les está pasando esto. Antes una mesa que se reunía los miércoles a la mañana, no teníamos idea de qué le pasaba a nuestros clientes. Entonces animémonos a cambiar, a soltar aquellos que nos pone rígidos. Necesitamos ser ágiles emocionalmente, ser vulnerables, mostrarnos y compartir la incertidumbre del no saber. Compartir lo que nos duele, lo que nos hace daño, lo que ya no queremos más. Animarnos a saber quién soy. ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi talento único que vengo a traer a esta organización? Que nadie más lo va a traer si yo no lo pongo al servicio. Nadie más lo va a traer. Y quizás es dejar de lado hasta lo que vengo haciendo desde hace 20 años. Porque tengo un talento que nunca lo puse en juego y que tengo ganas en la organización de empezar a hacer esta que traiga determinada bandera en la organización. Ser flexibles es trabajar colaborativamente, es no competir, es ser empáticos, es crear mesas trayendo a la mesa habilidades para resolver un problema en común. Entonces el liderazgo se va a transformar, se tiene que transformar. Tenemos que pasar de un liderazgo transaccional a un líder transformacional. El líder transaccional que solo ve las recompensas, los logros, que se mete cuando algo salió mal, que interviene cuando no se cumplen los estándares, que se centraliza en su poder, en la información y trata de no compartir información porque si no, ¿para qué estoy? Si no soy el que traigo este dato. Que lidera por generalidades, no conoce a su equipo, no conoce cuál es el talento real de su equipo, no confía, no es el faro que le ponga luz a cada uno de su equipo para que exploten su talento.
Tenemos que transformarnos en líderes transformacionales, líderes que inspiren, que desafíen, que motiven, que hablen de propósito, que entiendan el para qué estamos, que eleven las habilidades de su equipo, que se animen a autoconocerse y a autogestionarse. Y acá hay que ponerse a trabajar fuerte. ¿Qué pasa con mi ego? El líder real va a ser aquel que primero se transforme para luego acompañar a una organización a transformarse. Y muchos me preguntan, bueno, acá, perdón, miren, les traigo de uno de los negocios porque seguramente quieren ver, bueno, ¿y esto qué logros trajo a la organización? Y este es la cuenta de resultados del negocio Simplicity. Empezó en la transformación en el 2020. No les dije eso, pero cuando vino el COVID tuvimos que frenar el proceso de transformación que ya teníamos listos para lanzar. Y en octubre del 2020 el CEO me dijo, Mariana, ya hay que empezar a poner en agenda la transformación, a pesar de la crisis que estábamos viviendo. ¿Saben por qué? Porque teníamos que elevar el nivel de conversaciones. Solo hablábamos de enfermedad, de muerte, de tristeza, de control, de miedo. Miedo, miedo, miedo. La transformación y empezar a hablar de este cambio nos elevó el nivel de conciencia organizacional. Entonces, en octubre del 2020 empezamos este proceso, a pesar de la crisis. Miren lo que creció en impacto, la línea celeste, ese negocio que fue el primero en transformarse. Creció un 30% en rentabilidad en 3 años. Bajaron 10% los costos operativos por trabajar integradamente punta a punta al negocio. Tienen un NPS actual de más de un 81%. Ganaron cuota de mercado. Bueno, esto para los de negocio que sé que quieren saber qué pasa con esta historia. Se crece en talento, se crece en integración. Esa es la parte de color. La parte difícil es que hay que trabajar muchísimo con las personas, porque es un cambio que cuesta y que duele. Y para eso tiene que estar capital humano y un equipo de transformación para acompañar. Bien, y ya yendo al final, cuando me preguntan si todos nos podemos transformar, muchos me preguntan, ¿crees que todo se puede transformar? Les digo que sí. Les digo que sí. Tiene que ver con nuestra evolución humana. Tiene que ver con quién somos. Confiemos en cada uno de nosotros a saber que el lugar para transformarnos y evolucionar está, que estamos vivos. Si dijéramos que no, es que estaríamos muertos. ¿Cuál es el cambio que queremos hacer en nosotros mismos para ser protagonistas en este mundo tan complejo en el cual estamos vivos? Y les traigo un video que para mí son grandes maestros en la naturaleza. Vemos en este video sistemas vivos, ecosistemas en la naturaleza que se interrelacionan entre sí. Hay inteligencia colectiva. Hay algo de lo colectivo y de los sistemas complejos que no tienes que traer la confianza y la esperanza de saber que podemos transformarnos, que podemos estar listos para construir las organizaciones que se necesitan para el mundo que ya es hoy. Que podemos hacerlo entre todos, que para evolucionar un sistema complejo necesita ver las relaciones de interdependencia que tenemos entre todos y que para evolucionar un sistema complejo lo tiene que hacer juntos. No nos tenemos que adaptar unos a otros, tensar entre unos o de otros. Tenemos que ver cuál es nuestra cadena de construcción y animarnos entre todos a evolucionar de manera conjunta. Bueno, les quiero agradecer inmensamente. Muy feliz de haber estado compartiendo con esto con ustedes. Espero que les sea de utilidad. Y ahí les dejo datos para que sigamos conversando en mis redes. Pueden ver otras presentaciones, pero muy feliz y agradecida por la invitación. Gracias, Dani.